Tell me right now. Talking that stupid Spanish around here Speaking when everybody Spanish. else is English. So you breathe a little bit more. Man. One of my homies died. Breathe with it. Es increíble lo que acabamos de ver. La gente no sabe qué es tolerar, qué es aceptar, qué es ponerse en los zapatos del otro. Estamos en el siglo XXI y no sabemos qué es aceptar al otro, dependiendo de su raza, de su religión, de su cultura, de dónde proviene. Es increíble. Lamentablemente esto no viene desde el año pasado o desde hace 10 años. Este racismo, este odio hacia las demás personas por su raza viene desde hace muchos años atrás. Desde la forma en que nosotros esclavizamos a las personas de color o negras. Yo no soy la persona que puede contar esto, lamentablemente. Así que pues vamos a pasar a una historiadora que nos pueda contar qué fue lo que pasó y cómo fue. Y bueno, señora historiadora, ¿nos puede contar usted la historia del racismo en el mundo? ¿Cuáles fueron sus causas y cómo fue que se originó todo esto para llegar a lo que somos hoy en día como sociedad? Sí, claro, yo te respondo. Pues en sí se puede decir que la esclavitud viene desde hace muchos siglos, cientos de años, pero se fue como centralizando más hacia las personas negras, hacia las personas de color, en los siglos XVII y XVIII, XVI, XVII y XVIII, pues por la colonización y la esclavitud y la trata de negros. Y también se hizo mucho hacia los indígenas, pues estas personas creían que pues el negro no era persona, era un bien que teníamos que comerciar, entonces pues en sí no eran personas, por eso por eso los blancos creían que tenían el poder sobre las personas negras y les podían hacer lo que ellos quisieran porque eran de su propiedad. Muchos analistas psicológicos creen que este pensamiento y estos actos los hacían los mismos blancos para justificarse de lo que realmente estaban haciendo, porque se supone que los blancos saben que estaban masacrando a las personas negras, a las personas de color y a las personas que no fueran igual a ellos. Y obviamente los indígenas también sufrieron esto. Afortunadamente los indígenas pudieron, como por decirlo así, luchar por sus derechos y les dieron más autoridad a las personas indígenas. Pero los blancos, al no tener personas a quien esclavizar, como los indígenas, empezaron a traer más negros. Esto pues aumentó el odio de negros hacia blancos por lo que les estaban haciendo y de blancos hacia negros por lo que estaban haciendo. Entonces así creció como el racismo social en nuestro mundo. Obviamente, como les conté, esto no viene no más desde el siglo XVII y el XVIII. Los antiguos griegos también consideraban a la mujer y a la persona extranjera como un esclavo. Obviamente, pues la persona extranjera podía ser también blanca, entonces pues no se considera tanto las características físicas para ser alguien esclavo o racista, sino que eran como más por ser extranjeros o por ser mujer de las personas. El mismo Aristóteles decía que el esclavismo estaba bien, que no tenía nada malo, y también en Génesis 4:25 en la Biblia dice que esclavizar a las personas tampoco está mal. Por eso Europa en el siglo XVIII empezó a tomar como excusa que tenían permiso de la religión y de la Biblia para hacer lo que estaban haciendo. Pero fue en este mismo siglo XVIII que los mismos cristianos dijeron no, el esclavismo está mal porque es inhumano contra las personas. Entonces pues empezaron a hacer más manifestaciones contra esto. Los españoles, por su lado, también tenían la creencia de que el racismo iba a bajar haciendo la mezcla de razas. Por eso acá en estas zonas de Latinoamérica somos tan mestizos, somos mulatos, hay negros, hay indígenas, hay tantas razas, porque los españoles sí tuvieron la iniciativa de mezclarse. En cambio los estadounidenses no. Y bueno, como ya les contaba, España sí se mezcló, hizo sus mestizos, sus mulatos, mezclas indígenas. En cambio Estados Unidos no tenía tanto la creencia de mezclarse. Ellos quedaron como más raza pura, como los decían ellos, más blanco, era raza pura.
pero también tenían la regla de el gota a gota, los estadounidenses. La regla de gota a gota era qué tan blanco eres. Y los negros, al ver esta regla en el siglo XVIII, dijeron, no, pues apropiémonos de esa regla y seamos nosotros los que podamos liderar. Por eso en Estados Unidos hay más personas negras en la vida política, hay más personas negras siendo grandes empresarios o siendo personas importantes. Obviamente, no voy a decir que hay también desigualdad por parte de los blancos estadounidenses hacia los negros, pero es muy diferente que en Latinoamérica. En Latinoamérica no hay casi, pues por lo menos en los países más mestizados como Colombia, que hay más personas mestizas, no hay una persona que sea negra que haya llegado a la política muy fácilmente en Estados Unidos. El racismo ha matado tanto, ha vuelto a las personas tan egoístas, tan envidiosas, tan odiosas, que no puedo creer que alguien de tu mismo género, somos personas, no debemos, no concibo la idea de que alguien lastime a alguien solo por su color de piel o simplemente por su raza. Como ya nos explicó, como ahora sé la historia del racismo, puedo decir que somos así por el simple hecho de haber esclavizado a la gente sin ningún pretexto y sin ninguna razón. Afortunadamente, en estos tiempos ya existen varias organizaciones que ayudan a fomentar la tolerancia y el respeto hacia todos nosotros, porque todavía siguen habiendo manifestaciones racistas, sobre todo en Estados Unidos. Deberíamos saber un poco de la historia de Estados Unidos. Bueno, la historia en Estados Unidos pues no era muy diferente, también había mucho racismo, los esclavos los trataban mal, no tenían derechos. Sin embargo, llegó un personaje llamado John Brown, que pues ayudó mucho a las personas de color a escapar de su esclavitud. Lamentablemente en 1861 empezó la guerra civil entre los estados del sur y los estados del norte. Los estados del sur querían pues mantener la esclavitud porque les convenía. Normalmente los estados del sur eran los que más se mantenían en la ganadería, la siembra. Sin embargo, esta guerra afortunadamente la ganaron los estados del norte, haciendo que pues toda persona, todo hacendado, le tuviera que pagar formalmente un dinero por trabajo a las personas negras. Sin embargo, aún así no les dieron muchos derechos a los negros. En 1865, en el fin de la guerra civil, se creó el Ku Klux Klan, y en 1871 se creó la Confederación Nacional de Rifle. Las dos eran comunidades extremadamente racistas que pues violaban, mataban, quemaban, descuartizaban, hacían todo lo que quisieran con las personas negras para formalizar miedo entre esas personas. En esos tiempos nadie creía que un negro fuera igual que un blanco. Entonces los echaban de los bares, habían baños exclusivos, barrios exclusivos para negros, no podían entrar a las cafeterías, los trataban mal, eran como si no tuvieran derechos y fueran personas como de... El Ku Klux Klan apoyó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, de hecho. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial empezaron a apoyar mucho a los nazis, pues porque claro, ellos dos odiaban a los comunistas, a los marxistas, a los anarquistas, a los judíos, a los negros, a los religiosos, los inmigrantes, todo lo que se les ocurriera, ellos lo odiaban. Entonces, pues obviamente se unieron, entonces apoyaban a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y llegó una persona llamada Martin Luther King. Martin Luther King fue un activista que estaba en contra del racismo. Él promovía los derechos humanos para estas personas. Luchó por las injusticias hasta que... pasando a Martin Luther King, lamentablemente lo asesinaron en 1968 en una protesta. Como adentrarse más por medio de la música
Por eso se creó un poco más del jazz en estas épocas. Muchas personas de verdad quisieron adentrarse a la música por medio del jazz. Esa era su forma de expresión. Eso las personas no las tomaron como más poder, aunque obviamente sigue la opresión. Y pues la idea ahorita de los Estados Unidos es marchar contra las personas, los policías racistas y encarcelarlos. Lamentablemente pues han pasado cosas que nos... bueno, las marchas importantes, la marcha sobre Washington por los derechos humanos en 1963, la organización de Martin Luther King por los derechos de las personas negras, también les dieron el derecho al voto. Esto se dio hasta los años 60, el derecho al voto hacia las personas negras. Y esta fue la historia del racismo, o el origen, las causas y las consecuencias del racismo en Estados Unidos. Wow, en Estados Unidos ha habido tantas protestas y tantos grupos, no puedo creer que Ku Klux Klan hiciera esas atrocidades hacia las personas. No puedo creer que estas organizaciones les tengan tanto odio a alguien. Recuerdo que cuando era niña sufrí, bueno, no sufrí, presencié un acto racista hacia una persona de color en un centro comercial por parte de un familiar mío. Lamentablemente, las personas que tienen más edad no saben más sobre la inclusión y la tolerancia. Y fue un proceso que hasta ahora recuerdo, porque me dejó muy impactada ver cómo trataban diferente a una persona de color solo por ser de color. Y cómo le decían tantos insultos cuando esa persona no había hecho nada. Como lo que pasó con George Floyd hace algunos meses. Los policías probablemente sí sabían lo que estaban haciendo y lo mataron. Eso es lo único que decir. Lo mataron. Ay, menos mal se crearon manifestaciones contra este tipo de actos. Es impermitible que en el pleno siglo XXI sigan matando a gente negra por el simplemente hecho de ser negra, y que estos policías estén pagando por lo que verdaderamente hicieron. Estas comunidades afortunadamente ayudaron mucho a estas manifestaciones, como la OEA, la OACDH, que es una organización en contra de la violación de los derechos humanos. Hace mucho tiempo se creó la 68 y la 69, que son reglas para eliminar y para eliminar toda forma de racismo y promover toda forma de tolerancia. Manifestaciones en Londres, en Colombia, en sí toda Latinoamérica, hasta en la misma Asia, hubo manifestaciones por no solo este hecho, muchos otros que han habido antes. Porque realmente tenemos que aprender a tolerar a las personas, a asimilar diferencias, a saber que son de otra raza y que no son diferentes ni malos. De verdad sorprende saber que grupos como el Ku Klux Klan o la Legión Negra, que era para matar a los negros, hicieran cosas tan atroces, tan inhumanas contra estas personas. De verdad no puedo pensar o imaginarme qué es lo que puede pensar alguien racista. Es increíble la forma en que deben pensar estas personas, o en las que deben actuar contra las personas de color, los asiáticos, los hindúes, los gitanos. Se me hace intolerable y no es aceptable para mí. Y eso que aún así dicen que Estados Unidos no es un país racista. Que primero está Alemania por los nazis, Japón por las guerras de Japón. No, Estados Unidos es un país donde realmente se vive el racismo todavía. Y el ser negro es sinónimo de ser pobre, igual que cuando hay muchas personas que son famosos
son famosos por tener talento. Piensen y se pongan en los zapatos del otro, porque no sabemos qué es lo que puede estar pensando o los actos que puede hacer. Invito a tolerar a todas las razas, las religiones, a todas esas personas que han sufrido durante años. Invito a respetarse a uno mismo, porque si tú no te respetas, no vas a respetar a nadie. Gracias.